Bueno, muy buenas tardes a todos los colegas a lo largo y ancho de la provincia, que hoy nos damos cita nuevamente en este espacio desde el Facebook Trabajadores de la Educación de Misiones en Lucha. Esperemos hoy no tener ningún tipo de problemas de tipo técnico, que la verdad que dificultaron bastante la jornada del otro día, donde abordábamos la cuestión de la grilla salarial. Sin embargo, bueno, ha quedado registrado todo eso y nos pone muy contentos saber que se ha replicado, que es materia de estudio y que está permitiendo compenetrarse de manera responsable para atender a una cuestión que involucra no solamente a cada uno de los agentes del sistema educativo en cuanto a la tarea específica que realiza, sino a la globalidad de la cuestión, del conjunto de los cargos del escalafón, e incluso también abriendo la discusión de aquellos cargos que no se encuentran en el mismo. Hoy la idea también es retomar una discusión y aprender un poquito más acerca de un tema que siempre dijimos va de la mano con el salario de los docentes activos, que tiene que ver con la cuestión previsional, la cuestión de los jubilados, que afortunadamente este año, en el marco de esta lucha gigantesca que hemos protagonizado con importantes conquistas, no solamente en términos económicos, sino fundamentalmente en términos políticos, ha permitido desnudar y ha permitido obtener también una victoria a los jubilados que hace muchísimo tiempo vienen reclamando, a partir de este espacio, Marea Blanca, que se congregaba los días jueves en sus rondas matinales por la Plaza 9 de Julio, y que a través de la impresionante lucha que llevamos adelante pudo no solamente visibilizar con mayor fuerza, sino también de permitir avanzar en obtener resultados concretos. En efecto, la reunión que llevaron adelante días pasados, donde también participó el compañero Carlos Lescano, arrojó resultados muy importantes. Despejó de alguna manera la suspicacia que existía respecto a las movilidades, de manera muy capciosa y dependiendo de los liquidadores y de su estado anímico o la interpretación que hacía de los mismos, liquidaba de una forma u otra, cuando estamos hablando de que detrás de cada uno de esos reclamos hay personas de carne y hueso que han dedicado toda una vida de servicio y están esperando para poder cubrir, para poder vivir de una jubilación digna. Afortunadamente, se ha despejado ese manto de suspicacias y el criterio de movilidad que ahí con el que se ha avanzado en esas discusiones, de alguna manera abre la posibilidad para que sea extensivo al conjunto de los estatales. ¿Sí? Hablamos de tener en cuenta el conjunto de la estructura salarial de los haberes con aportes, de esa primera columna, ¿sí? Recuerden en el recibo de sueldo. Entonces todo movimiento de ahí, no solamente del movimiento del básico, también impacta y repercute a la hora de calcular esto que después Carlos va a comentar bien de qué se trata. Al mismo tiempo, sabemos que también hay colegas que se han jubilado hace poco tiempo, que han pasado al retiro y están cobrando un anticipo, ese famoso anticipo que se hace eterno a veces, que se demora y que está lejos verdaderamente de reflejar todo el trabajo que se ha aportado durante tantos años. Bueno, eso también hay que decirlo, que en esa reunión se ha definido que como máximo hasta mayo de 2021 continuarán esos adelantos, después ya se establecerá el beneficio definitivo. Así que son noticias muy importantes. Obviamente que hay otros aspectos que son mucho más profundos, que los iremos discutiendo en este marco, pero no deja de ser un hito, un punto de inflexión, esto que ha sucedido y que viene de la mano a la impresionante lucha que hemos llevado adelante los trabajadores de la educación, tanto activos como jubilados, durante esta etapa. Siempre hemos dicho que discutir el salario del activo iba de la mano con discutir jubilaciones. Siempre hemos dicho que aprendiendo a leer la estructura del salario y del recibo, de eso dependía mucho cómo repercutía en el salario diferido de los jubilados. Y también siempre hemos remarcado que existen muchas
situaciones disímiles entre los que se jubilaron antes de la ley 3380 con el estatuto, los que se jubilaron después y los que se jubilaron hace un par de años atrás. De todo esto vamos a conversar un poco con Carlos Lescano, quien nuevamente y de manera muy generosa, siempre predispuesto para poder discutir y para poder aportar herramientas, para entre todos de alguna manera aprender de esta cuestión que es tan clave. Si bien muchos de nosotros no nos vamos a jubilar mañana, pero sí debemos convertirnos en personas que manejemos estos datos, esta información y construyamos redes para entre todos hacer justicia en el conjunto de los trabajadores de la educación. Así que, Carlos, muchísimas gracias. Gracias por estar presente. Esperemos, bueno, creo que hoy vamos a tener una conversación sin obstrucciones de los poderes fácticos, mediáticos. Así que, gracias, Carlos. Hola, Jorge. Gracias, digamos, por este espacio nuevamente. Consideramos importante poner en conocimiento del conjunto de los trabajadores cuestiones que tienen que ver con esa última etapa de nuestra vida. Una vez que cumplimos el rol dentro del sistema educativo como ser humano, nos merecemos tener una jubilación digna, pero también debemos conocer cuál es el marco legal que determina ese beneficio una vez terminada nuestra carrera dentro del sistema educativo. Me parece muy importante lo que vos planteás, si bien esta jornada, este taller, como lo quieran llamar, tiene un universo más acotado, porque muchas veces es cierto, aquellos que recién ingresan al sistema educativo o por ahí no tienen la antigüedad suficiente, ven como una cuestión muy alejada al tema de jubilación. Y acá lo que tenemos que es generar conocimiento, referentes con espíritu solidario que permitan despejar dudas y acompañar este proceso en los diferentes lugares a lo largo y ancho de la provincia. Porque muchas veces sabemos que no todos tienen la posibilidad de acceder al conocimiento o la facilidad de por ahí cuestiones técnicas, pero en los diferentes puntos de la provincia hay mucha gente solidaria y con ganas de aprender, que también esto nos va a permitir generar esas redes que vos decís, para que nunca más nos jodan. Esa es la palabra, porque quienes nos gobiernan abusan de nuestra ignorancia y siempre nos joden. Entonces, también a entender a aquellos que recién ingresan o quieren ingresar al sistema. Es crucial tener un sistema saneado donde yo cumpla los años de servicio y me vaya al sistema y disfrute de mi jubilación y así otro pueda ingresar. Eso es fundamental. Cosas que por ahí en el tiempo o a lo largo de la historia no veíamos que se veía con dificultad. Por eso lo que vamos a hablar hoy tiene que ver o centrarnos en analizar qué debo tener en cuenta al momento de cumplir los años de servicio. Hoy, legislación vigente, son 30 años de servicio, donde por esa misma legislación me corresponde el 75% de mi haber, teniendo en cuenta el prorrateo de los últimos 10 años. Significa que yo debo tener en cuenta a la hora de calcular ese primer haber jubilatorio, qué rol tuve dentro del sistema educativo durante los últimos 10 años, que lo establece el instituto a través de una herramienta administrativa que se llama una planilla de determinación haber jubilatorio, que consta en el expediente de cada uno de los trabajadores y que debe reflejar ese rol que tuve los últimos 10 años a haberes actualizado al momento de jubilarme. No es tan simple, depende del rol que haya tenido dentro del sistema educativo, pero tampoco es muy complejo. El problema es que el IPS no tiene un sistema informatizado, es decir, no tiene sistema, y el recurso humano que cuenta lo hace de manera manual, y no hay un vínculo en tiempos tecnológicos que vivimos, no hay un cable que
que permita tomar la información del Consejo General de Educación de manera tal que facilite ese cálculo. Es más, quienes hicieron el procedimiento para jubilarse saben bien que los empleados del IPS les solicitan los últimos 3 o 4 recibos de sueldo. Y ahí hay que tener mucha atención porque a veces toman como base esos recibos de sueldo en trabajadores que en algunos casos, por ejemplo, en esa última etapa se encuentran con licencia por problemas de enfermedad y quizás no estén cobrando el presentismo. Y ahí a veces queda a la subjetividad del liquidador si le liquida el presentismo los últimos 10 años o no le liquida el presentismo, o le liquida fracción, porque la verdad que hemos encontrado de todo, como así también los componentes que conforman el escalafón docente. Encontramos en planillas de determinación donde adicionales que tenían criterio FONIP que se cobran en doble cargo o máximo 30 horas, veíamos que liquidaban en un solo cargo gente que se jubilaba en 2 cargos. Gente que cobraba zona, por ejemplo, no le liquidaban en ese primer haber zona. Y así pudimos ir detectando, identificando muchos errores, lastimosamente siempre los errores a favor del IPS o del patrón y en contra del trabajador. Por eso es crucial y fundamental tener en cuenta eso y como trabajador llevar un registro, porque yo para determinar en mi primer haber jubilatorio se requiere el análisis de los últimos 3.600 días dentro del sistema educativo. Y es por ello que en la resolución surgen con la función que me jubilé y la cantidad de días que tienen que dar esos 3.600 días. Si me jubilé con doble cargo, con un cargo, con X cantidad de horas o con cargos y horas, ahí en la resolución claramente expresa con qué cargo y qué cantidad de días, como así también el porcentaje que me corresponde. Y acá también lo primero que, pedimos que presten mucha atención, porque los tiempos administrativos no se condicen con los tiempos de ejecución de los beneficios jubilatorios. O sea, a veces hay un instrumento que es la resolución de la jubilación, que por ejemplo se realizó 8 o 10 meses antes que yo ejecute mi jubilación. De manera tal que quizás el porcentaje que figura en ese instrumento ya no condice con lo que me corresponde, porque a partir de 30 años, que es lo que indica la ley, que me voy con el 75%, por cada año de servicio cumplido, sumo un punto. En ese caso tomo año cumplido, año entero. Entonces cada uno también debe estar sumamente atento en qué momento ingresó al sistema educativo y en qué momento cambia de antigüedad. Por eso es fundamental que en el momento que yo me voy, lo que me tienen que tomar es hasta el último mes hacia atrás para hacer el cálculo de esa planilla de determinación. Por ejemplo, si yo me jubilo a partir del 1 de octubre de este año, el cálculo se debe hacer a partir de septiembre de este año hacia atrás y se debe tomar como base el haber actual, es decir, el haber de septiembre. También acá hay, a modo de consejo, en aquellos que están en proceso de jubilarse, siempre deben evitar periodos en los cuales suele haber incrementos salariales. Por ejemplo, me consta, porque tuve consultas de gente que se jubiló en septiembre. Aquellos que se jubilaron en septiembre tienen que estar con todas las antenas puestas porque normalmente el IPS obviamente toma sueldos agosto o más atrás y las movilidades no le aplican justamente cuando es mes de aumento y de movilidades. Por ejemplo, los primeros meses del año, sobre todo marzo, es un mes que en lo posible no se deben ejecutar jubilaciones porque suelen haber incrementos y esos suelen quedar en el camino. Entonces, los tiempos administrativos de donde se emiten los instrumentos legales muchas veces no condicen con los tiempos de ejecución. Y si yo no estoy atento y no solicito y no pido que revean eso, ya voy teniendo inconvenientes hasta en los porcentajes en los cuales me jubilo. Me decía una colega el día de ayer que se jubiló con 40 años de servicio
y le habían dicho que le jubilaron con el máximo. Le dije con el 82 y me dijo, no, con el 80, y me mostró su instrumento. Pero se jubiló en el año 2012. O sea, del 2012 ahora, durante 8 años ya le han quitado 2% en el mismo momento que han hecho la liquidación de ese primer haber. Imagínense lo que se va perdiendo en el tiempo por no controlar, por no estar atento, que en un momento clave, porque yo debo tener toda la atención en los instrumentos que generan mi beneficio y sobre todo centrarme en esa planilla de determinación del haber jubilatorio, que vuelvo a decir, eso es una radiografía de las tareas que cumplí dentro del sistema educativo los últimos 10 años. Y después vamos a abordar con un ejemplo que inclusive aparecía en el material base. Pero es crucial tener en cuenta estos elementos para evitar que sigan perjudicando. Y vos bien planteabas una de las problemáticas que se visualizó y apareció y aparece como parte de respuesta de parte del poder, es los famosos anticipos. Anticipo es cuando me jubilo, es decir, ejecutan la renuncia condicionada en el consejo y al día hábil siguiente paso a ser jubilado. Y como no tienen hecho esa planilla de determinación de manera subjetiva y a ojo, el IPS te empieza a pagar un determinado monto. Y hemos encontrado casos que 5 y 6 años estaban pagando adelanto. Y esa persona pensaba que tenía su beneficio definitivo y no. Y después los retroactivos son no actualizados, sino a valores irrisorios, donde el proceso inflacionario, digamos, devoran esos incrementos que no fueron dados. Entonces, primero y fundamental es que en el momento de que me voy a jubilar, estar atento con el instrumento, que ese instrumento, que es la resolución, refleje la cantidad de días que establece mi trabajo, mi labor dentro del sistema educativo, y que el porcentaje sea el que corresponde. Hasta el último día hábil se debe tener en cuenta. Doy un ejemplo. Si yo cambio de antigüedad, vamos a suponer en julio, el 1 de julio cambio de antigüedad, y ya inicié mi proceso de jubilación y en el mes de mayo me sacaron el porcentaje, vamos a suponer tenía 30 años, entonces el porcentaje es 75. Ahora, la jubilación se ejecuta ahora a partir del 1 de octubre, entonces como yo fui activo hasta el último día de septiembre y cambié la antigüedad a 31 años de servicio, tengo que pedir que corrijan ese instrumento que es la resolución y me corresponde el 76%, porque como dice cambio de antigüedad y a cada año entero me corresponde 1%. Entonces, eso es lo primero que debo tener en cuenta, que la resolución refleje la cantidad de días de la labor que realicé y el porcentaje que me corresponde según la antigüedad. Y eso lo tengo que tener en cuenta hasta el último día que estuve como activo, más allá de que el instrumento haya salido con anticipación, que es algo muy común. Y lo otro fundamental es exigir al IPS que en el momento que me jubile tenga a partir del primer mes el beneficio definitivo y no anticipo. Entonces, eso es lo que tengo que corroborar, y si me dicen que tengo haber definitivo, exigir con una nota o de manera presencial que le otorguen una copia de la planilla de haber de determinación haber jubilatorio. Ese elemento administrativo es el que hay que centrarse, analizar y evaluar si el cálculo de la tarea realizada los últimos 10 años refleja el haber actualizado, ¿sí?, en esas tareas realizadas. Verdaderamente una cuestión sumamente compleja, porque aquí se plantean varios elementos. Entonces estamos hablando de que, por un lado, al momento de que se ejecuta mi retiro por la renuncia condicionada, pasa un tiempo donde hay actualizaciones de lo que es el salario del activo,
que eso después posiblemente no se reflejen a la hora de calcular mi haber definitivo si no hago los reclamos correspondientes. Tiene que ver con una cuestión puntualmente de un involucramiento de la gente, de hacer un seguimiento de esto. Y el caso más extremo que planteabas vos recién, que una mujer que no le computaron directamente 2%, o sea, de 2 años para el cálculo del haber definitivo. ¿Podrías describirnos un poco, Carlos, cómo es este procedimiento, digamos, en términos técnicos? Bien, lo primero que tenemos que entender que mientras que yo esté como activo, independientemente de la situación de revista, porque a veces también aparece esa confusión, no porque hice una suplencia, no porque soy interino, en algunos casos pensaban que solamente tengo que tener la situación de revista titular para poder computar para mi beneficio. No, yo cualquier situación de revista, mientras esté trabajando y cobrando y realizando los aportes que corresponden, ¿sí? Se van a computar siempre y cuando esté dentro de los últimos 10 años en el momento que paso a ser jubilado. Lo que sucede es que como el trámite suele ser bastante burocrático, puede ocurrir que yo inicie mis trámites jubilatorios, ¿sí? Que pase, una vez que se haga la certificación de servicio, de antigüedad, todo lo demás, pasa al IPS, y que ahí se empiecen a generar los instrumentos legales administrativos, como por ejemplo la resolución. Entonces a mí me pueden sacar una resolución, por ejemplo, daba el claro ejemplo, en mayo, donde yo hasta mayo tenía 30 años de servicio. Entonces ahí en esa resolución me van a decir que me corresponde 75%. Pero yo no ejecuto al mes siguiente esa resolución, sino que ahí continúan trámites burocráticos y yo en julio cambié mi antigüedad y sigo dentro del sistema como activo, sigo trabajando. Julio, agosto, septiembre, vamos a suponer, hasta septiembre, ¿sí? Y yo en septiembre, fines de septiembre, ejecuto esa renuncia condicionada, libero las vacantes en el Consejo y a partir del 1 de octubre soy jubilado y dependo del IPS. Ahora, ¿qué sucede? Que si yo no reviso ese instrumento que salió antes de que yo cambiara de antigüedad, ya estoy perdiendo un punto. ¿Ah? Ahora bien, lo más probable es que cuando me hicieron ese instrumento, puede ser que ya hayan pasado a otra instancia, que es en el departamento de liquidación, y un liquidador me haya tomado, ¿sí?, sueldos actuales a mayo. Entonces haya hecho esa planilla de determinación y cuando yo cobre en el mes de octubre, esté cobrando a mayo, mientras que acá en el camino hubo un cambio sustancial en el sueldo del activo de septiembre. Entonces, si a mí me jubilaron y me dicen, tenés la jubilación definitiva ahora en octubre, lo más probable es que no hayan tomado el sueldo de septiembre. Entonces queda ya en el primer haber, en el haber base, una pérdida importante que lo voy a arrastrar de por vida. Eso es central de que entiendan, que el cálculo del primer haber es el haber base, es el cimiento en el cual voy a construir luego las movilidades a futuro. Entonces, si eso ya está mal, porque ahí también se refleja el porcentaje que estableció la resolución. Entonces, ahí, ¿qué encontramos? Encontramos planillas de determinación donde no se liquida como corresponde con haberes actualizados y tampoco condice con el porcentaje que me corresponde por instrumentos legales mal realizados y no corregidos. Entonces, son elementos que yo tengo la responsabilidad y el deber de controlar y cosa que no es de público conocimiento y que el colega no lo hace. Por eso es importante generar conciencia y lograr que este conocimiento
pueda nutrir a mucho más personas, mucho más colegas, y que de manera solidaria sean contralor con las personas que están en condiciones de jubilarse, que se están por jubilar o que se jubilaron. Por eso es importante esto, porque o si no, a lo mejor desde el desconocimiento no hago el seguimiento y hemos encontrado muchísimos, cuando hemos sacado a la luz esto, que de golpe comienzan a pasar a ser pasivos, jubilados, y se encuentran con montos irrisorios que nada tienen que ver con lo que deberían estar percibiendo como jubilados a través del beneficio, y que ante la primera llamada que hacen al IPS, porque generalmente son gente del interior, la postura de los empleados es: sí, está bien, tenés el definitivo, no tenés nada que quejarte o no. O sea, también ahí encontramos una postura política de joderle a la gente y no de ayudarle a la gente. Entonces eso tenemos que romper. ¿Y cómo vamos a romper? Con conocimiento, con solidaridad y con documentación en mano. Por eso es importante aquellos que están muy interesados en aprender el salario del activo, que también se comprometan, porque esto va de la mano. Entonces yo tengo que tener conocimiento del activo, que esto también puede ser un ejercicio que puedo hacerlo yo, sobre todo si es que no tengo cambios en los últimos años. Si yo, vamos a suponer el caso más simple, fácil que tengo, que es el maestro de grado, un turno. Entonces el maestro de grado tiene que tomar su recibo de sueldo del último mes como activo y tiene que centrar su mirada en la primer columna, que es haberes con aporte. Y ahí mirar el total de haberes con aporte. Ese haberes con aporte debe retroceder 3.600 días para atrás, los últimos 10 años, siempre y cuando tuvo solo un cargo. Si él tuvo solamente un cargo en las mismas condiciones, es decir, con o sin zona, ¿sí?, ese maestro podrá sí hacer un cálculo de una manera un poquito más simple. Solamente que ahí ocurre algo que tiene que ver que yo tengo que volver para atrás, y cuando vuelvo para atrás tengo que tener en cuenta el porcentaje de antigüedad que cobré en ese periodo, ya que la grilla de antigüedad establece que recién a partir de febrero de 2013, a los 25 años tengo el 120%. Entonces, el elemento o el ítem, el más importante a la hora de jubilarme, que es la antigüedad, porque es 20% más que el básico, no es pleno al momento de hacer el retroactivo los últimos 10 años, si me voy a los 30. Entonces ahí tengo que ir a través de en qué periodo yo entré en el sistema, ir viendo cuándo fui cambiando de antigüedad, ir calculando cuántos días me corresponde de esos 3.600 días, donde mi antigüedad es 95%, si es 20 o 21 años, si es 105%, si es 22 y 23 años, si es 115%, si la antigüedad es 24 años, o 120% si es 25 o más años de servicio. Por eso también es importante no solamente sumar puntos, aquellos que se encuentran en condiciones, pero a veces cuando yo si estoy en condiciones y bueno, mi espíritu, mi físico me da para seguir dentro del sistema, muchos optan por seguir en el sistema. Y seguir en el sistema no solamente me permite ganar un punto más, sino es quitar un año de donde menos me pagaban antigüedad. Porque a medida que voy sumando más años después de los 30, ¿sí?, siempre voy haciendo 10 años para atrás. Entonces, quito un año donde el peor porcentaje de antigüedad me pagaban y sumo otro año con 120. Son todas cuestiones a tener en cuenta. Con esto no estoy diciendo que permanezcan en el sistema, sino que lo que estoy haciendo es explicando cómo funciona. Entonces eso es importante que la gente sepa, porque lo ideal es que a los 30 nos vayamos del sistema a disfrutar nuestra jubilación y venga gente joven que, digamos, ponga sangre joven, sangre nueva al sistema. Pero estas cuestiones hay que tener en cuenta. Entonces, eso son elementos a tener en cuenta y
y si yo no controlo, si yo no hago el seguimiento, la práctica indica de los seguimientos que hemos hecho, en todos los casos hemos encontrado diferencia a favor del IPS y no a favor del trabajador. A pesar que hemos encontrado algunos casos con discrecionalidades que casualmente personas muy adictas al poder. Bien, más o menos va quedando claro. Entonces, aquí hay varios comentarios, varias preguntas. Fundamental esto que estaba diciendo Carlos respecto al momento en que se activa el instrumento, se ejecuta el instrumento, al periodo donde se ejecuta la liquidación. Ese plazo nos debe mantener sumamente alertas para estar constantemente atentos a cuáles han sido las modificaciones, los cambios, eh, fundamentalmente en el movimiento del salario del activo, que se deben ver reflejados después a la hora de calcular este primer haber, y que por desgracia, como está describiendo Carlos, es algo que se tiene, bueno, por estas discrecionalidades del IPS, que calcula según el liquidador de turno. Aquí por ahí nos preguntaban acerca del retiro voluntario, mínimo de años para retiro voluntario. Carlos, vos, ¿cómo evaluás esto de los, porque generalmente suelen aparecer estas ventanas jubilatorias, ¿considerás recomendables o cuáles son las cuestiones por ahí criticables de este proceso que abre a veces el gobierno de la provincia? Bien, los retiros establecen, el que se encuentra en vigencia tiene que ver con 25 años de servicio y 60% de los haberes, pero ahí hay que entender que en el momento de hacer el cálculo, yo recién a los 25 tengo el 120, es decir, que ahí en el cálculo de 10 años para atrás habrán periodos donde se va a tomar la antigüedad hasta con 70% o 85%. Entonces ahí también tienen que tener en cuenta que el prorrateo de los últimos 10 años va a dar un valor base o primer haber mucho más bajo de lo que está cobrando en la actualidad, sumado a el tema de porcentaje. ¿Sí? Particularmente, si me preguntan un retiro, en lo posible no irse con un retiro estando bastante próximo al beneficio ordinario, que son 30, pero también habrá que ver algunas particularidades y bueno. Y después, respecto a lo que vos planteás de las ventanas, que tuvieron sucesivas prolongaciones, particularmente la ventana, era el poder salió a seducir a la administración producto de una política salarial precarizada en negro. Como el poder sabía que pagaba en su gran mayoría a los empleados en negro, la ventana lo que seducía porque decía que el porcentaje se calculaba de bolsillo y no de los haberes con aporte. En ese sentido, por ahí, por conciencia colectiva, el sector docente siempre se caracterizó por tener el mayor porcentaje en lo posible, y las luchas nos han permitido avanzar en que siempre los haberes con aporte están por encima del salario de bolsillo. Entonces, ir a una ventana siendo docente era muy perjudicial. O sea, se perdía y mucho. Pero esto, vuelvo a insistir, fue un artilugio del poder reconociendo la precarización salarial de los trabajadores. Que después también hay que reconocer esto, que hubo un proceso donde empezó a haber un blanqueo a través no solamente de incrementos al básico, sino a través de los adicionales remunerativos, que generaron el perjuicio de los jubilados, ¿sí?, que se habían retirado con anterioridad, y que viene a corregir ahora con lo que se plantea, que quede bien claro a través de un decreto que la modalidad sea en base a la estructura de los haberes con aporte y no solamente del código 50 del salario básico. Me parece que el camino recorrido, la docencia que se ha hecho es fundamental, porque también uno ve con mucho agrado cuando sectores, trabajadores de diferentes áreas salen a pelear
cómo el trabajador tomó conciencia del salario en blanco, ¿no? Sí, absolutamente. Ahí para contestar, ¿de dónde es el 120%? Se refiere al 120% de antigüedad a partir de los 25 años. Para llegar al 82%, como explicaba Carlos, recién a los 37 años de servicio. Después de los 30 años se suma un porcentual por cada año trabajado. Ahí una pregunta muy pertinente de Patricio dos Santos. ¿Se puede corregir la resolución si pasa mucho tiempo entre la emisión de la misma y su ejecución? Siempre se puede. Hay reclamos administrativos que tienen, digamos, o sea, yo no soy especialista en legislación administrativa, por ahí más poco más la cuestión del número, pero sé que existe, que no hay caducidad de reclamo, sí hay caducidad del retroactivo de cómo te van a pagar. O sea, que administrativamente son 2 años, te pueden reconocer, más de eso no. Y también hay una cuestión administrativa legal que tiene que ver con el procedimiento. Si yo ya reclamé y me corrigieron mal, yo creo que hay 1 o 2 sola veces instancias de reclamar el mismo tema. Pero eso, vuelvo a insistir, eso sería interesante que alguien con formación jurídica, legal, administrativa, dé mayores especificaciones, ¿sí? Bien, bueno, tenemos varios saludos. Aquí hay preguntas puntuales, eso en todo caso después podría escribir a la página para hacer una respuesta más específica. Bueno, de todos lados, de Posadas, Apóstoles. Carlos, una pregunta más general. ¿Cómo estamos, digamos, a nivel país respecto a la cuestión de la caja previsional? Porque se han escuchado en distintos momentos canto de sirena que hablaban acerca de la posibilidad de traspasar la caja al ANSES, que eso sería un gran beneficio, acogernos al régimen nacional. Incluso los representantes de ANSES de un tiempo para atrás habían planteado que sería muy favorable. Además de la provincia de Misiones, hay otras cajas todavía que se siguen sosteniendo que son provinciales. ¿Cómo está el repertorio a nivel nacional respecto a eso? Y si considerás que, digamos, que sería un beneficio o un retroceso, por ejemplo, acogernos al régimen del ANSES. Bien. Por lo que tengo entendido que son 12 cajas que no fueron transferidas. Y hay un proceso que seduce mucho a quienes nos gobiernan, independientemente de izquierda a derecha, centro izquierda, centro derecha. Y esto, la historia lo indica. Todos los gobiernos que suben lo miran con mucha seducción y cariño a las cajas previsionales. Y generalmente son los lugares donde el primer resorte de ajuste. En lo particular, nosotros que es una caja no transferida al ANSES, también hay que entender que hay acuerdos entre el gobierno nacional y provincial que tienen que ver con la búsqueda de armonizar las cajas. Y eso es tema que debemos estar sumamente atentos y hemos visto que en varias provincias han avanzado, que tienen que ver con lograr de determinar cómo se calcula ese primer haber, ¿sí? En ese sentido, por ejemplo, la provincia de Misiones está en avanzada porque el prorrateo es los últimos 10 años. Hay provincias del sur, por ejemplo, que inclusive se tomaban en cuenta los últimos meses de trabajo para hacer el cálculo del haber. Hay provincias que hacen 2 años de retroactivo o 5 años, o sea, no hay una uniformidad de cómo se calcula el primer haber. Otra cuestión tiene que ver con el porcentaje de aporte, que hay una diferencia importante. Nosotros, en la mayor parte, por lo menos lo que me corresponde a mí dentro del sistema educativo, he aportado 21 y 19%. Acá a partir del año 18 y en ese marco de acuerdos se ha bajado 5 puntos
que también ahí es importante que nosotros ahí en ese material base dijimos que las personas que estaban próximas a jubilarse perdieron ese 5%. E inclusive el Poder Ejecutivo con un decreto le dio a los jubilados ese 5%. Es decir, nos bajaron 5 a nosotros, que de bolsillo resultó 5% y algunos festejaban, y a los jubilados les dieron 5%. Ahí quedó un bache jurídico también importante porque aquel que se estaba por jubilar al descontar de 5% no tuvo incremento en los haberes con aporte, es decir, no creció esa columna que le iba a dar una mejor performance al momento de jubilarse. También hay que tener en cuenta no solamente entonces lo que es cómo calculo el primer haber, los porcentajes de aporte, ¿sí? Con cuántos años me jubilo. Son cuestiones que los acuerdos gobierno nacional y provincial siempre buscan, digamos, armonizar eso y tratar de unificar y teniendo en cuenta también cómo juegan las cajas que no fueron transferidas al ANSES. Lo que tenemos, digamos, y hace no mucho tiempo pudimos lograr información respecto de que ANSES sale a cubrir déficits de las cajas que no fueron transferidas y cubre déficits generales, pero también cubre déficits particulares. Ustedes saben que en nuestro IPS, en el régimen previsional, tenemos docentes, tenemos jubilados de la justicia, de salud pública, de la fuerza, y hay sectores que históricamente fueron deficitarios. ¿Por qué? Porque en el momento que pasan a retiro, pasan a cobrar lo mismo y además en muchos periodos tenían muchos porcentajes negros. Eso generaba un déficit muy grande en el IPS que muchas veces se cubría los huecos con el superávit que había en el sector docente. El sector docente históricamente fue superávit por los altos porcentajes y por la relación activos y pasivos, ¿sí? Pero a su vez el IPS, al presentar déficits en sectores particulares, también recibía dinero de ANSES. Inclusive ahora estos días se informó de deudas que reconoció la ANSES hace pocos meses y que van a ser girados, se hablaba de 700, 800 millones, y que el IPS dice ser que ellos ya habían cubierto esa deuda y que es dinero que entra, no se sabe bien si a rentas generales, si eso va al IPS, cuestiones que también hacen a la falta de tener personas idóneas y comprometidas con la sociedad y no con el poder político, lo que sucede adentro no se sabe. Eso también es una cuestión que muchas veces no hay acceso a la información, más allá de que exista una ley en la cual se debería acceder a este tipo de información. Así que lo que uno visualiza es que si hay intereses políticos de pasar al ANSES, no es para beneficio del conjunto, sino que hay que tener en cuenta que el ANSES, creo que el 85% de los jubilados cobra la mínima. Y la mínima está rozando la línea de la indigencia. Para sintetizar esto, ¿no? Absolutamente, y de hecho, cuando se discutía la reforma previsional, se hablaba del 75%, del 82% del salario mínimo. O sea que la verdad es que en ese sentido la reforma jubilatoria, la última, ha empeorado aún más todavía la situación previsional del régimen de ANSES. Y fundamentalmente, cuando se intentó plantear que los docentes de alguna manera pareciéramos ser trabajadores privilegiados porque se planteaba que teníamos jubilaciones de privilegio, sin atender que la legislación establece claramente que nuestra tarea demanda ciertas cuestiones que hacen a un desgaste como trabajadores, por eso está encuadrada dentro de regímenes especiales. Desgraciadamente, muchísimos legisladores hacen una interpretación vergonzosa sobre esta cuestión y querían manotear la caja de jubilatoria, bueno, ya saben para qué fines. Carlos, por ahí, si bien no era el objetivo de este taller, pero ha surgido por ahí en algunos comentarios la pregunta acerca de qué impacto
tendrá en función de la última reunión con el IPS, con el ministro Zafrán, qué impacto tendrá en la movilidad jubilatoria definida o discutida en ese ámbito? Bien, ahí surge uno de los puntos que ofrece el gobierno, que tiene que ver con una reglamentación a través de un decreto para echar claridad respecto a las movilidades, que el IPS, a pesar de que la interpretación de la ley por ahí genera algunos claroscuros, sobre todo en la parte semántica, pero la ley 654 es clara y que no lo aplican. Lo que ellos determinan es que lo que nosotros veníamos planteando, que la modificación de la estructura de los haberes con aporte debe repercutir de manera inmediata en los trabajadores, y producto de que en la última década hubieron incorporaciones de adicionales remunerativos y bonificables que hizo que esa movilidad no se aplicara en muchos trabajadores jubilados, se generó tanta injusticia de que hasta le dio vergüenza al poder jubilaciones de 14.000 y tengo entendido de que todavía la gente de Marea Blanca está consultando. Básicamente lo que proponen es el cambio de movilidad, no solamente para el sector docente, sino para el conjunto de la administración pública, y que se haga en base a la estructura que tiene que ver con la masa de aportes cada vez que haya un aumento. Es decir, que el porcentaje va a ser de acuerdo al porcentaje de incremento de aporte que refleja el porcentaje promedio de ese sector, que en este caso es del 40%, en realidad ellos hablaban del 39%, para nosotros era un poquito más, según nuestros cálculos, y por eso hablamos de 40%, y ellos, inclusive el presidente del IPS en un medio gráfico habló del 40%, de aprobarse eso en el sector jubilado, lo que harían en octubre, deben complementar el 40%, teniendo en cuenta que en septiembre pagaron en concepto de anticipo 14%. Es decir, tienen que pagar esa diferencia con el beneficio de octubre. Ahora el beneficio que se cobra a fin de mes se debería ver reflejado esa diferencia para llegar al 40%. Eso es lo que se estableció, que es importante ahora, pero más importante es hacia futuro, porque vamos a tener con total claridad de cómo se va a aplicar la movilidad. Por eso es importante lo que nos convoca hoy, que tiene que ver con el haber, el primer haber, porque yo tengo que tener certeza que mi primer haber refleje la tarea que yo realicé, que yo controle, que yo chequee, y que si ese primer haber está bien calculado, ¿sí? Yo sé que a futuro con las movilidades voy a ir acompañando al sector activo. Ahora, si este primer haber no está bien hecho, ya genero inequidades y arrastro inequidades a futuro. Así que es importante, vuelvo a insistir, que ese primer haber, yo les voy a explicar ese ejemplo que apareció por ahí, aquellos que no pudieron acceder al material, pero yo tomé como ejemplo, ¿sí?, un caso simple, que es el caso de maestro de grado. Vamos a suponer que este maestro de grado inició su docencia o ingresó al sistema docente el 1 de marzo del año 90, ¿sí?, y me jubilé el 1 de octubre. ¿Qué significa esto? Que yo, si hago el cálculo, mi antigüedad era 30 años, 9 meses. Entonces tengo que tomar los años enteros, que son 30, de manera tal que en la resolución tendrá que reflejarse 75%. Ahora bien, para calcular cuál es mi haber base, yo tengo que tomar del 30 de septiembre del 2020 hacia atrás 3.600 días. Es decir, tengo que tomar el periodo el 1 de noviembre del 2010 al 30 de septiembre del 2020. Y eso lo vuelco en esa bendita planilla de determinación. ¿Por qué? Porque en esos
en ese transcurso de mi tarea, de mi función, hubieron periodos en los cuales yo tuve la antigüedad 95%, periodos tuve 105, periodos 115 y 120. ¿Cuál va a ser mi referencia? Como yo retrocedo hasta el 1 de noviembre del 2010, tengo que ver, ¿sí?, de acuerdo al porcentaje de antigüedad, cuando se modifica según los años de servicio, que en este caso yo, como ingresé el 1 de marzo, ahí calculo hasta el 29 año bisiesto de febrero del 2012, donde ahí yo tenía un 95% porque mi antigüedad era un periodo de 20 y 21 años. ¿Sí? Entonces, eso refleja 48 días. De manera tal que yo tengo que tomar mi recibo de sueldo de septiembre. En el recibo de sueldo de septiembre, yo tengo el total de haberes con aporte, pero ese cálculo está en base al 120%. Entonces, debo tomar una calculadora en mano o armar una planillita de cálculo. Nosotros tenemos un sistema en el cual tengo que recalcular el haber de septiembre del 2020, pero no con 120, sino con el 95%. Eso me da un haberes con aporte de 41.883,11. Multiplico por los 480 días, ¿sí? Y ahí me determina el primer parcial. El mes actualizado, ¿sí?, es calculado en base a 30 días. Por lo tanto, cuando yo calculo ese primer subtotal, lo que hago es dividido 30 al mes actualizado y multiplicar por la cantidad de días, que en este caso es 480. Como cambié de antigüedad a 22 años, a partir del 1 de marzo del 2012 hasta el 28 de febrero del 14, es decir, con 22 y 23 años de servicio, ahí cobré el 105%. Entonces, vuelvo a recalcular mi columna haberes con aporte septiembre de este año, no con el 120, sino con el 105, me da 43.917,75 por 2 años, que son 360 días, un subtotal de 1.054.026. Después, desde el 1 de marzo del 14 al 28 de febrero de 2015, durante un año, 24 años de servicio, cobro 115%. Vuelvo a recalcular, me da un parcial o mes actualizado de 45.952,40 por 360 días, 551.428,80. Y a partir del 25 años de servicio, a partir del 1 de marzo del 2015, hasta el momento de jubilarme, que es el 30 de septiembre, que estuve como activo, porque yo pasé a ser jubilado el 1 de octubre. Entonces, hasta el 30 de septiembre fui activo, me da un total de 240 días con el 120, tomo pleno lo que figura en mi recibo, 46.969,72, dando un subtotal de 3.193.940,96. Sumo todo eso, me da el total de los últimos 10 años. Soy millonario, más de 5 millones. De ese monto tengo que sacar el promedio actualizado base. ¿Cómo saco el promedio actualizado base? Tengo que dividir, ¿sí?, ese promedio de 5 millones y medio prácticamente, dividido los 3.600 días y multiplicarlo por 30 para sacar un haber mensual. Me da que el promedio hoy del maestro de grado sin zona, para este caso, me da de 45.579,38. A partir de ahí, miro mi resolución y veo si me jubilé con el 75, 78, 80, 82. Como este caso se jubiló con 30 años de servicio, 75%, me determina que el haber jubilatorio que me corresponde es 34.184,53. Ahí agrego 2 elementos. Uno que tiene que ver con esa rebaja del 5% en el año 2018, que para nosotros debemos exigir que el IPS nos pague porque se perjudicó a este trabajador. Y el 5%, que es el adicional Ley 2166, que acá hay que aclarar que esta ley
es, digamos, no es definitiva, sino que es transitoria, que se calcula el 5% de ese primer haber jubilatorio, o se calculó en base al haber jubilatorio en el año 2016, que me da los 1.794,96 porque sumo el 5% anterior. Eso es fijo, la ley 2166 es fijo, queda fijo porque las movilidades después se aplican en base al beneficio. Y ahí sale el recibito del cajero, el beneficio 35.893,76, discrimino la adicional especial ley 21 número 66, 1.794,69, aparecen los descuentos, que es el descuento de sepelio, el 0,385%, seguro de vida, que es el 5, que es fijo, 72 pesos, y la obra social el 5%. Al total de haber, resto el descuento y me queda que para este caso, un maestro con 30 años de servicio, si se jubiló a partir de octubre de este año y se haya hecho bien los cálculos, el beneficio que tiene que tener es 35.586,93. Como verán, esta planilla, ¿sí?, es única y es personal, porque depende de qué momento yo cambiaba mi antigüedad. De manera tal que esto es muy difícil que se replique en otro trabajador. Puede ser que se replique, pero este argumento, que es cierto que el IPS, que no hay dos jubilaciones iguales, tiene que ver con esto. Tiene que ver con el recorrido que tuve, los últimos 3.600, y las modificaciones que tuve si es que fui acumulando cargo o acumulando horas. Entonces, todo eso debe quedar reflejado. Este caso, que es un caso simple, sencillo, fíjense cómo generan inequidades, todavía producto de las no movilidades. Jubilados que estaban cobrando 15.000, 14.000, que con el 14% rondarán los 16.000 pesos y moneda, y uno que se jubila ahora, en este momento, con el aumento del activo, estamos hablando de más de 35.000 pesos. Entonces, esto que se generó producto de la falta de la movilidad por mal interpretación de las autoridades, ¿sí?, del IPS, es lo que se quiere corregir para adelante. Y lo que se va a corregir para atrás, que es por 2 años, a partir de criterios y a partir de etapas, tiene que ver también con uno de los puntos que se firmó. Pero por eso vuelvo a insistir, no es un cálculo simple, son cuestiones técnicas, pero tampoco muy difícil de poder apropiarse y de tener en cuenta. Por eso es fundamental quienes tengan compromiso social, solidaridad y quieren ayudar en su zona y están dispuestos a aprender, la idea es que nosotros diseminemos conocimiento para generar redes, para que cada trabajador tenga un compañero de confianza que le pueda transmitir con seguridad y tener la certeza que nunca más van a ser estafados por las autoridades. Eso es la única forma de garantizar, es generar esas redes, es generando compromiso, es generando generosidad y solidaridad. Bueno, la verdad que mucho peregrinar de cuántos colegas por esos pasillos fríos y totalmente despersonalizados del IPS. La verdad que hoy fui a llevar una nota de una colega y doy fe de lo que decía Carlos, la falta de sistematización del organismo. Es una vergüenza que todavía esto no esté informatizado, que incluso tanto de tu parte como de los compañeros de Marea Blanca hayan trabajado denodadamente para intentar hacer el trabajo en pos de beneficio de los colegas, algo que debería hacer de manera concreta el IPS. Pero bueno, aquí nuevamente viene a confirmar que ese organismo es un brazo más de la patronal en detrimento de tantos y tantos colegas que han aportado con dedicación
tantos años de su vida. Definitivamente, como vos remarcabas, esto forma parte también de un trabajo que cada colega debe ir realizando de manera sistemática, de hacer un seguimiento de su vida laboral, especialmente en los últimos 10 años. Y bueno, y queda el compromiso por parte de aquellos que quieran abrazar esta tarea para contribuir a orientar y, bueno, en definitiva, ir aprendiendo. Es es un tema complejo, pero que debe exigir la mayor preparación y la mayor formación, y sobre todo una cosa que me parece fundamental, que es defender a capa y espada nuestra caja previsional. Y sí, efectivamente, quizás queda un sabor a poco de bolsillo, porque tantos años de la vida del activo, para que después por ahí las jubilaciones terminen siendo quizás un poco magras, no, quizás, definitivamente, no sé, quién puede quizás campear los últimos años de su vida con una jubilación que ronde los 35.000 y demás. Eso también debe interpelarnos y debe plantear que la discusión debe dar también unos pasos hacia adelante. Eh, lo hecho hasta aquí ha costado muchísimo, sobre todo el sacrificio y el esfuerzo de compañeros como Carlos, compañeros como los jubilados de Marea Blanca. Pero bueno, debe exigir de nosotros un salto cualitativo eh, y recuperar definitivamente el conjunto de los beneficios jubilatorios. Esto que se ha dado, que se ha logrado hasta aquí, eh, sobre esta conquista, hay muchísimas marchas de los jubilados, hay muchísima hora de trabajo y hay sobre todo una confirmación de que la unidad entre los activos y los jubilados puede obtener frutos muy importantes. Así que bueno, creo que hay varios elementos que vos has planteado que más o menos sirven un poco para guiar o por lo menos para empezar a empaparnos en este tema, la importancia que tiene de conocer el salario del activo, cómo hace unos años atrás, cuando se consumó esta rebaja jubilatoria, muchos aplaudieron, muchos festejaron, y desgraciadamente hoy eso cuesta caro, eh, repercute en la disminución de la calidad de las jubilaciones, repercute en el desfinanciamiento de la caja previsional, porque como vos bien señalabas, hay sectores que son deficitarios de una caja que se considera que es de reparto y solidaria. Por desgracia, los docentes que hacemos un inmenso aporte, somos quizás los menos beneficiados con ese inmenso aporte que hacemos, valga la redundancia, y otros de manera muy pícara, terminan generando una profunda sangría a esa caja que debemos defender, porque es la caja de los trabajadores, que no debe ser utilizada con fines espurios, sino que al contrario, para beneficiar o para permitir ejercer derechos, en definitiva, del conjunto de los trabajadores. Así que este video, bueno, va a quedar registrado en la página de Trabajadores de la Educación de Misiones en Lucha. Intentaremos responder algunas preguntas que se envíen al privado. Tengan en cuenta que esto es mucho más complicado que quizás que trabajar con el simulador de los activos. Aquí hay toda una trayectoria que hay que ir registrando pormenorizadamente, porque como bien decía Carlos, cada una de las trayectorias personales son particulares, son individuales, son muy escasos los casos donde se van a dar similitudes. Entonces, en función de eso, toma tiempo para tratar de tener una precisión. Así que seguimiento pormenorizado a aquellas personas que están cerca de jubilarse o ya han pasado de retiro, ejercer los derechos, presentar las notas al IPS, insistir, 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 y el conjunto de los trabajadores de la educación, empaparnos más de esta temática, seguir profundizando estas discusiones, y bueno, también estamos en este marco discutiendo sobre el tema de la grilla salarial. En distintos lugares de la provincia se están realizando talleres. Nosotros hemos empezado la semana pasada, tuvimos unos inconvenientes técnicos, pero bueno, hoy afortunadamente salió todo dentro de lo previsible. Seguiremos con esa iniciativa
que nos debe comprometer al conjunto de los educadores hoy, cuando de alguna manera se quiere empezar a discutir esto en el marco de la jornada federal, de la vuelta a clases, y se habla de la escuela post-pandemia, y hay tantas cosas que están dando vuelta ahí, que no terminan de ser todavía claras, pero que en el fondo, por otras experiencias que se han dado en el país, pareciera ser que nos están hablando de retrocesos en derechos, avances de proyectos que hace un tiempo atrás parecían muy alocados y hoy pareciera que empiezan a tomar cuerpo con todas estas nuevas ideas que viene como anillo al dedo en el marco de la escuela post-pandémica. Bueno, todo eso nos tiene que mantener muy alertas, así que colegas, tanto activos como jubilados, a fortalecer la alianza de los trabajadores de la educación y a seguir luchando por más y mejores derechos. Gracias, Carlos, por la presencia, gracias por el aporte. Bien, Jorge, solamente agregarte un elemento más. Por supuesto, plenamente acordamos de que 35.000 pesos es insuficiente, pero también tenemos que mirar de dónde partimos. Un jubilado a agosto tenía una diferencia de casi 11.000 pesos. Quien se jubiló, en el mismo ejemplo que yo di, el beneficio daba 23.000 y moneda. O sea, para dimensionar, digamos, también dónde uno está parado, porque la verdad que cuando uno discute salarios siempre queda esa sensación de que uno quiere más. Pero también son momentos que hay que reflexionar y hacerse carne de los triunfos, que a veces los triunfos no son, digamos, en términos de que uno quisiera, pero la construcción de esa unidad, esa lucha, imagínate vos, que a ese trabajador, vuelvo a insistir, si yo, maestro, en las mismas condiciones me jubilé a partir del 1 de septiembre, el beneficio era 23.000 pesos, 23.000 y moneda. Ahora, un mes siguiente, un poco más de 35.000. Por eso les decía, quienes se jubilaron en septiembre, presten mucha atención. Y bueno, ante cualquier inquietud, siempre estamos abiertos, de acuerdo a los tiempos que tengamos, para orientarlo. Y bueno, agradecerte por este espacio y volver a invitar a muchos colegas de bien que necesitamos generar esas redes, independientemente del sector sindical que pertenezcan. Solamente necesitamos seres humanos de buen corazón que quieran ayudar. Son los únicos requisitos y la unidad de los trabajadores está por encima de los pensamientos sindicales o sectoriales que se pueda tener, donde siempre está el bien del conjunto, por encima de todo. Así que muchas gracias, Jorge, y estamos en contacto y, como siempre, en lo que podamos ayudar. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo fraterno. Saludos a todos los colegas. Nos vemos pronto.